Vamos a analizar el movimiento de un bloque sobre un plano inclinado cuando sobre este bloque actúan las fuerzas indicadas. Estas fuerzas están establecidas perfectamente o determinadas en función de sus direcciones, alfa 1 y alfa 2, y de sus módulos F1 y F2, como indican los datos del problema. Además existe fricción entre el plano inclinado y el bloque, donde el coeficiente de fricción vale 0,2. Bajo estas condiciones, lo primero que se hace es fijar un sistema de coordenadas cartesiana respecto del cual haremos la descomposición de las fuerzas intervinientes. La elección del sistema de coordenadas es absolutamente arbitrario, pero en general se toma el eje Y perpendicular al plano inclinado y el eje X paralelo a dicho plano, con el sentido positivo conforme el calculista lo estime conveniente. Hecho esto, procedemos a la descomposición de los vectores fuerzas según dichos ejes coordenados. Es posible conocer los módulos de las proyecciones como se observa en la figura. Si analizamos el equilibrio a lo largo del eje Y, sumatoria de fuerzas n igual a 0, vemos que actúan solamente 4 fuerzas, F1i, F2i, n, positivas estas 3, y P coseno de alfa negativa porque se opone a las otras 3 fuerzas. Cuando planteamos el equilibrio a lo largo del eje Y, nos queda F1i más F2i más n menos P coseno de alfa igual a 0. Podemos de aquí despejar cuánto vale la fuerza n, donde n tiene por módulo 146.28 newton. N es la reacción del plano sobre el cuerpo que se apoya en dicho plano. Por lo tanto, cuando el cuerpo que tiene un peso P se apoya sobre el plano inclinado, el plano inclinado, reacciona a la acción del peso del cuerpo generando una fuerza N. Corresponde aclarar aquí que por una cuestión de simplicidad en la explicación hemos dejado al plano inclinado interviniendo en la figura, pero lo que corresponde cuando hacemos un diagrama de cuerpo libre es eliminar al plano porque hemos colocado la acción del plano sobre el cuerpo que es N. Bien, una vez que conocemos N podemos calcular la fuerza de rozamiento como mu por N, que en este caso adquiere un módulo de 29.26 newton. En esta etapa del problema procedemos a suponer que la fuerza de rozamiento vale 0. Si la fuerza de rozamiento vale 0, bajo estas condiciones, las únicas fuerzas que actuarían a lo largo del eje X serían F1X, F2X, P seno de alfa. Recordemos, estamos suponiendo que la fuerza de rozamiento vale 0. Lo hacemos transitoriamente, esta suposición. Bajo esas condiciones, si comparamos el módulo de P seno de alfa, que son 150 newton, con la suma de los módulos de F1X y F2X, que da por resultado 161.88 newton, podemos ver que existe una resultante neta, o una resultante según el eje X, que tiene por módulo la diferencia de estos módulos, es decir, 11.88 newton. Dicho en otros términos, a lo largo del eje X existe una resultante de 11.88 newton porque los módulos de las fuerzas intervinientes no están entre sí equilibrados. Esta resultante a lo largo del eje X tiende a jalar al cuerpo hacia arriba, tiende a hacer subir el cuerpo. Por lo tanto, bajo estas condiciones, automáticamente hacemos intervenir la fuerza de rozamiento. Decimos ahora, mu no vale 0, existe fricción. Perfecto. Como el cuerpo tiende a subir bajo la acción de 11.88 newton, entonces aparece entre el plano inclinado y el cuerpo una fuerza de fricción que se opone al movimiento. Y el módulo de la fuerza de rozamiento que se opone es exactamente de 11.88 newton. ¿Qué sucede bajo estas condiciones?
la fuerza activa, la fuerza que tiende a hacer subir el cuerpo, tiene por módulo 11.88 newton y la fuerza que se opone, el mismo módulo. Por lo tanto, la resultante de fuerzas a lo largo del eje X es igual a 0 y el cuerpo no se mueve. En este punto conviene aclarar lo siguiente. La fuerza de rozamiento calculada mu por n tenía por módulo 29.26 newton. Esta es la fuerza de rozamiento máxima que se puede obtener. Pero la fuerza de roce que existe entre el plano inclinado y el bloque vale tan solo 11.88 newton. ¿Por qué? Porque se debe cumplir el tercer principio de la mecánica, que establece que a toda acción corresponde una reacción de igual dirección, de igual magnitud y sentido contrario. Entonces, si la fuerza neta a lo largo del eje X vale 11.88 newton, esta sería la fuerza activa que actúa sobre el cuerpo, la fuerza resultante a lo largo del eje X. Por lo tanto, a esta fuerza neta activa se le opondrá una fuerza reactiva de igual módulo y de esa manera se garantiza el equilibrio. Es decir, como mencionamos recién, el cuerpo no se mueve. Muy bien, bajo estas condiciones se deja planteado a los estudiantes el siguiente problema. ¿Cuánto tendría que valer el módulo de F1 y F2 a fin que, sin cambiar las direcciones, o sea, no se cambia ni alfa 1 ni alfa 2, a fin de que estas fuerzas logren hacer subir el cuerpo sobre el plano inclinado? ¿Cuánto tienen que valer esos módulos? Pero se aclara lo siguiente. Si modificamos los módulos de F1 y F2, tenemos que tener en cuenta también que se modifica el módulo de la fuerza N y por tanto también cambia el módulo de la fuerza de rozamiento. Como dije, dejo planteado el problema para que lo puedan analizar de cuánto deben valer los módulos de F1 y F2 a fin de que, bajo estas condiciones planteadas, el cuerpo pueda subir sobre el plano inclinado. Como ayuda, les digo lo siguiente. Deben plantear sumatoria de fuerzas a lo largo del eje X igual a 0, es decir, establecer a lo largo del eje X la condición de movimiento inminente.